Vamos a observar entonces la continuidad de esta parábola, que ya dijimos que es continua, pero vamos a trabajar con las condiciones. Entonces, dijimos que vamos a ver si esta parábola es continua en x igual a 1, que ahí ya lo tengo marcado. Entonces, fíjense, para 1, la parábola tendría un valor ahí, ¿sí? Entonces empiezo. 1. Debe existir función en el punto. Si ustedes se fijan, para 1... funciona ahí porque la parábola pasa. De hecho, tenemos acá un punto. Este punto que está un poco más exagerado para que podamos verlo. Es un punto de la parábola. Nosotros sabemos que las curvas son un puntito al lado del otro. Que yo lo exagere un poco más para que se vea, ¿sí? No es que si este punto no estuviera exagerado y tuviéramos el trazo normal, así, no es que no hay punto. Punto hay porque la curva pasa. Entonces, al punto que corresponde al 1 lo exagero un poquito para que puedan verlo, nada más. Bien, entonces, nosotros anotaríamos. Condición 1, ¿sí? Debe existir f de 1. ¿Por qué de 1? Porque estamos trabajando en x igual a 1. Y este puntito, entonces, f de 1 está a la altura del menos 1. Entonces, función hay y la primera condición está cumplida. Existe función en el 1 y eso nos da menos 1. Para 1, menos 1. Entonces, ahí tenemos la primera condición. Segunda condición. Acuérdense que para que exista el límite, yo tengo que calcular los límites laterales. En el 1 por la izquierda, de la función que estamos trabajando, y en el 1 por la derecha, también de la función que estamos trabajando. Entonces, yo me voy a acercar al 1 por la izquierda, o sea, tengo que venir por acá, y me pregunto a dónde me llevó. Si yo me acerco por la curva de este lado, llego justamente al punto que se encuentra en el 1, que está a la altura del menos 1. Y si vengo ahora por la derecha, vengo desde este otro lado, llego al mismo lugar, menos 1. Entonces, ¿qué pasa con el límite? El límite existe, ¿sí? Entonces, la segunda condición, que dice que por izquierda y por derecha dan iguales, entonces está cumplida porque el límite existe. Tercera condición. La tercera dice que el valor de la función es igual al valor del límite. Fíjense, el valor que encontramos para la primera condición, que me dio menos 1, es igual a los dos que obtuve para el límite. Entonces, el valor de f de 1, que es de la primera condición, me dio igual al valor del límite en el 1. Entonces, la otra está cumplida también. ¿Por qué pasa esto? Porque el menos 1 hallado acá es igual al menos 1 hallado en los límites. Esto no hace falta escribirlo en una aclaración. Bien, entonces, cumplidas las tres condiciones, ahora sí, formalmente puedo decir que esta función es continua. Observemos ahora el segundo ejemplo. Teníamos una función que es por partes, porque es una parte recta, una parte curva. Y analizamos también en el x igual 1. Entonces, primera condición, debe existir función en el 1. Cuando hablo de existir función, si ustedes se fijan en el 1, tenemos al punto lleno, pero también tenemos al punto vacío. Entonces yo les pregunto, ¿dónde está la función? La función está en el punto que está lleno, no en el punto que está vacío, porque el vacío no tiene nada dentro. Entonces, la función en el 1 está acá. Para 1, 1. Entonces la primera condición está cumplida. Luego, segunda condición. Analicemos el límite. En el 1 por el lado izquierdo. Nosotros tenemos el 1 acá, el lado izquierdo es este, la recta. Si yo vengo por la recta, termino en ese punto lleno que está a la altura del 1. Voy a hacer ahora el límite en el 1 por la derecha. Si yo tengo que venir hacia el 1 por el lado derecho, vengo por la curva, entonces vengo por acá. ¿A dónde me lleva? A ese punto vacío que se encuentra en el 2. ¿Qué le pasa a este gráfico? El límite por la izquierda me llevó al 1. El límite por la derecha me llevó al 2. Los límites son distintos. Entonces, no existe el límite en el 1 de la función que estamos trabajando. Entonces, la segunda condición, por ser distintos los límites laterales, la segunda condición no está cumplida. Entonces, esta función ya es discontinua porque para ser continua
tiene que cumplir con los 3. Entonces, conclusión, es discontinua. Porque no cumplió con la condición 2. Y mucho menos, si quiero seguir pensando, mucho menos va a cumplir con la 3. Porque la 3, la condición 3, dice que este valor tiene que ser igual a los 2 hallados en la segunda condición. Si estos dos ya son distintos, no hay chance de que los 3 sean iguales.